Eres una vieja, nadie te creerá. Esas fueron las últimas palabras de mi hijo antes de darse cuenta de que había subestimado a la mujer equivocada. Esa tarde comenzó como cualquier otra, con el sonido del televisor en la sala y el aroma de la comida en el horno. No sabía que en pocas horas mi vida y la de mi cuñada cambiarían para siempre. No sabía que vería el verdadero rostro de un hijo al que había criado con tanto amor. Y no sabía que una simple llave en mis manos se convertiría en el arma más poderosa que jamás había tenido. Me llamo Teresa Mendoza, tengo 56 años, y esta historia comenzó el día que decidí llegar temprano a casa de mi hermano para ayudar a mi cuñada con la cena familiar. Una cena que nunca se llevó a cabo, porque a veces la vida tiene una forma muy cruel de mostrarte la verdad justo cuando menos te lo esperas. Mi hijo Ricardo tenía 28 años. Lo crié sola después de que mi esposo nos abandonara cuando solo tenía 5 años. Trabajé doble turno, sacrifiqué mis sueños, renuncié a una vida propia para darle todo lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, valores, o al menos eso creía, porque esa tarde, al abrir la puerta de la casa de mi hermano con la llave que mi cuñada me había dado para emergencias, descubrí que mi hijo no tenía valores, tenía máscaras. Mi hermano Julio llevaba 15 años casado con Patricia. Era una mujer dulce y trabajadora que siempre me trató como a una hermana. Nunca tuvieron hijos, pero su matrimonio era admirado por todos, o eso parecía, porque las apariencias, aprendí ese día, son la mejor mentira. Cuando entré en esa casa, el silencio era extraño, denso, como si algo contuviera la respiración. Dejé las bolsas en la cocina y fue entonces cuando lo oí. Una risa apagada proveniente de la habitación de invitados, voces bajas, susurros, y reconocí la voz de mi hijo. Lo que vi al abrir esa puerta lo cambió todo. Ricardo estaba allí con Patricia, mi hijo con la esposa de mi hermano. La traición más dolorosa de todas, la que nace en la propia familia. Y cuando me vieron, no hubo arrepentimiento, hubo desprecio. Ricardo se me acercó con una arrogancia que nunca le había visto y me dijo esas palabras que ahora tengo grabadas a fuego en el alma. Eres una vieja, nadie te creerá. Él no sabía que la anciana estaba a punto de hacer algo que cambiaría el destino de todos para siempre. Antes de comenzar la historia, tengo mucha curiosidad por saber desde qué país están viendo este video. Déjenme el nombre de su país en los comentarios para que sepa con cuántos amigos de todo el mundo estoy conectando. Y ahora, comencemos con la historia. Déjame retroceder un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegamos aquí, para que sepas quién era Ricardo antes de esa tarde, porque los monstruos no nacen monstruos, se convierten en ellos, y yo, su madre, tengo que cargar con la duda de dónde me equivoqué. Ricardo nació una noche de invierno, tenía 28 años y acababa de ser abandonada por un hombre que juró amarme para siempre. Recuerdo haber llorado durante todo el parto, no de dolor físico, sino de miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a no poder darle a mi hijo todo lo que merecía. Pero cuando lo tuve en brazos por primera vez, le hice una promesa. Le prometí que tendría todo lo que yo no tenía, y cumplí esa promesa. Trabajé en 2 empleos durante años. De día, era secretaria en una oficina. De noche, limpiaba consultorios, médicos. Dormía 4 horas al día. Pero Ricardo tenía comida en la mesa, ropa limpia, útiles escolares, todo. Nunca le faltó nada de material, pero quizás faltaba algo más importante. Quizás faltaba mi presencia, quizás faltaba disciplina, quizás no le enseñé que el mundo no gira en torno a él. Creció siendo un niño mimado, acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Cuando hacía berrinches, cedía. Si pedía algo, se lo compraba, aunque tuviera que trabajar horas extras, porque quería compensar la ausencia de su padre. Quería que nunca sintiera que le faltaba nada. Mi hermano Julio siempre me advertía: Teresa, estás criando a un niño egoísta, me decía. Tienes que poner límites. Pero no le hacía caso. Yo era la madre. Sabía lo que era mejor para mi hijo, o eso creía. Ricardo conoció a Patricia cuando tenía 23 años. Para entonces, ella ya llevaba 10 años casada con mi hermano. Recuerdo la primera vez que los vi juntos en una reunión familiar. La forma en que Ricardo la miraba me molestó. No era la mirada que un sobrino le da a la esposa de su tío. Era algo más, algo que no quería ver. Patricia era hermosa,
Nadie podía negarlo. Tenía 35 años, cabello oscuro que le caía en ondas sobre los hombros, ojos verdes que brillaban al sonreír. Y sonreía mucho. Era alegre, carismática, el tipo de mujer que iluminaba cualquier habitación. Mi hermano la quería profundamente. Todos lo notábamos, pero empecé a notar cosas, pequeños detalles. La forma en que Ricardo siempre se ofrecía a ayudar a Patricia cuando lo necesitaba. La forma en que siempre aparecía en casa cuando Julio no estaba. La forma en que ella se reía de sus chistes, le tocaba el brazo al hablar, como si hubiera una intimidad que no debería existir. Una vez, hace como un año, le comenté esto a Julio. Fue en una comida dominical. Estábamos todos reunidos y vi a Ricardo y Patricia hablando en el jardín, muy cerca, susurrando. «Julio», le dije, «¿no te parece extraño que Ricardo pase tanto tiempo aquí?» Mi hermano miró por la ventana, los vio a ambos y sonrió. «Teresa, no te preocupes. Ricardo es mi sobrino. Patricia lo ve como el hijo que nunca tuvimos. No hay nada de malo en eso». Quería creerle. Quería creer que mi imaginación creaba problemas donde no los había. Pero esa sensación de inquietud nunca me abandonó. Pasaron los meses. Ricardo consiguió trabajo en una empresa de tecnología. Ganaba bien, se mudó de casa de sus padres y alquiló un apartamento. Pensé que sería bueno, que maduraría, que se volvería más independiente, pero siguió visitando la casa de Julio y Patricia constantemente. «Son mi familia», decía cuando le preguntaba por qué pasaba tanto tiempo allí. Patricia y Julio nunca tuvieron hijos, no por elección propia. Lo intentaron durante años, se sometieron a tratamientos, gastaron sus ahorros, pero nada funcionó. Y con el tiempo aceptaron que serían solo ellos dos, o eso parecía, porque Patricia siempre tuvo un cariño especial a Ricardo. Recuerdo que una vez me dijo, «Ricardo es como el hijo que nunca tuve, Teresa. Qué suerte tienes de tenerlo». Y yo, tontamente, pensé que era hermoso, pensé que era amor familiar. No sabía que era el comienzo de algo que lo destruiría todo. Esa tarde, cuando decidí ir a su casa, fue porque Patricia me había llamado por la mañana. «Teresa, tenemos una cena especial esta noche para celebrar el cumpleaños de Julio. ¿Puedes venir antes para ayudarme?» Por supuesto, dije que sí. Era mi hermano, y yo siempre estaba ahí para mi familia. Me subí al coche, paré en el mercado a comprar algunas cosas y conduje hasta su casa. Era una tarde soleada de sábado. Las calles estaban tranquilas, todo parecía normal, todo parecía tranquilo. Aparqué frente a la casa. Era un hermoso edificio de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Julio y Patricia habían comprado esa casa hacía 5 años y la habían transformado en un hogar acogedor. Saqué las maletas del coche y caminé hacia la puerta. Usé la llave que Patricia me había dado meses atrás. «Para emergencias», dijo. Nunca imaginé que la emergencia sería descubrir la verdad. Abrí la puerta y entré. El silencio dentro de la casa era inquietante. Dejé las bolsas en la cocina, escuchando atentamente. La televisión no estaba encendida. No había música, solo ese silencio denso que precede a las tormentas. «¿Patricia?», llamé, y mi voz resonó en las paredes. Nada, ninguna respuesta. Caminé por la habitación, observándolo todo. Todo estaba en orden. Los cojines del sofá estaban perfectamente ordenados. Las cortinas abiertas dejaban entrar la luz del sol. Las fotos de Julio y Patricia colgaban en las paredes, sonriendo, felices, fotos de una mentira. Fue entonces cuando lo oí, una risa, baja, apagada, proveniente del pasillo que conducía a las habitaciones. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no iba bien. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos silenciosos sobre el suelo de madera. Las risas provenían de la habitación de invitados, la del fondo de la casa. La puerta estaba entrecerrada. Me acerqué. Oí voces, 2 voces que conocía muy bien. Una era la de Patricia, la otra, la de mi hijo. «Tenemos que tener más cuidado», dijo Patricia en voz baja pero clara. «Julio empieza a sospechar». «No sospecha nada», respondió Ricardo con una arrogancia que me heló la sangre. «Mi tío es un idiota, y mi madre también. Ninguno de los dos tiene ni idea». Me temblaba la mano al alcanzar el pomo de la puerta. Una parte de mí quería salir corriendo, no ver lo que estaba a punto de ver, pero la otra parte, la que necesitaba la verdad, me hizo abrir la puerta. Lo que vi me destruyó.
Ricardo y Patricia estaban en la cama, a medio vestir. Las sábanas estaban desordenadas, y cuando me vieron de pie en la puerta, no se sorprendieron de inmediato. Hubo un segundo silencio, como si procesaran que los habían descubierto. Patricia fue la primera en reaccionar. Tiró de la sábana para taparse, con los ojos abiertos y la cara roja. «Teresa, esto no es... ¿Qué creo que es?», terminé, y mi voz salió más fuerte de lo que creía posible. «Es exactamente lo que creo que es». Ricardo se levantó de la cama, vestido solo con vaqueros. No había vergüenza en su rostro, no había arrepentimiento, solo irritación, como si yo fuera una molestia. «Mamá, debiste haber llamado antes de venir», dijo como si fuera mi culpa. «Haberlos encontrado». «¿Debería haber llamado?», repetí, incrédula. «¿Debería haberles avisado antes de venir a ayudar a mi cuñada a preparar la cena para mi hermano?» «Teresa, por favor, déjame explicarte», empezó Patricia, levantándose de la cama con la sábana envuelta, pero levanté una mano y la silencié. «No quiero tus explicaciones, no ahora mismo». Miré a mi hijo, el niño que había criado, el niño por quien lo había sacrificado todo, y no reconocí al hombre que tenía frente a mí. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, con la voz ahora más baja, más peligrosa. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?». Ricardo y Patricia intercambiaron una mirada, y en esa mirada vi complicidad, vi intimidad, vi años de mentiras. «Eso no importa», dijo Ricardo, recogiendo su camisa del suelo. «Lo que importa es que no vas a decir nada». Di un paso atrás, como si sus palabras fueran un golpe físico. «¿Perdón?». Se me acercó, todavía con la camisa puesta, y a pocos centímetros de mi cara, me dijo, con una frialdad que jamás olvidaré: «No le vas a decir nada al tío Julio, porque si lo haces nadie te creerá. Eres una vieja paranoica que siempre ha tenido celos de Patricia. Siempre has pensado que no era lo suficientemente buena para tu familia. Todo el mundo lo sabe». «No es cierto», susurré, pero me temblaba la voz, porque aunque no fuera cierto, sabía que Ricardo era persuasivo. Siempre lo había sido. Siempre sabía cómo manipular las situaciones para su beneficio. «¿No es cierto?», sonrió, con una sonrisa cruel que no reconocí. «Entonces, ¿por qué siempre hacías comentarios sobre ella? ¿Por qué siempre cuestionabas su ropa, los lugares a los que iba? Siempre fuiste una suegra controladora». «Cuñada», corregí automáticamente. «Soy su cuñada, no su suegra». «No importa. El punto es que no tienes pruebas. Es tu palabra contra la nuestra. ¿Y adivinen a quién le va a creer Julio? ¿A su esposa, a quien ama desde hace 15 años? ¿O a su hermana paranoica, que siempre ha causado problemas?» Patricia finalmente habló, con voz suplicante. «Teresa, por favor, amo a Julio, de verdad. Lo que pasó con Ricardo fue un error, una debilidad, pero se acabó, se acabó». «¿Se acabó?». Casi me río. «¿Están en la cama juntos un sábado por la tarde y quieres hacerme creer que se acabó?». «Iba a terminar de todas formas», dijo Ricardo, cruzándose de brazos. «Patricia iba a terminarlo hoy. Simplemente llegaste temprano». Los miré a ambos, a mi hijo, que me veía como un obstáculo, a mi cuñada, que traicionaba a mi hermano, y tomé una decisión. Sin decir palabra, salí de la habitación. Oí a Patricia llamándome, oí a Ricardo diciéndome que la dejara ir, pero no regresé. Entré en la sala, tomé mi bolso, y del bolso saqué mi celular y la llave de la casa. Ricardo y Patricia aparecieron en la habitación, ya ambos vestidos, con expresiones preocupadas. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Ricardo. No respondí, solo lo miré, a esa persona que ya no reconocía. Y entonces hice algo que nunca esperaron. Caminé hasta la puerta principal, salí y la cerré desde afuera. Afuera de la puerta escuché los gritos inmediatos. «Teresa, Teresa, abre esa puerta». La voz de Patricia, aguda y desesperada. «Mamá, no seas ridícula, abre la puerta ya». Ricardo golpeó la madera con los puños, pero no la abrí. Me apoyé en la puerta, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía. Me temblaban las manos, agarrando la llave. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de encerrar a mi hijo y a mi cuñada dentro de casa. ¿Pero por qué? ¿De qué serviría eso? Y entonces lo comprendí. Necesitaba tiempo, tiempo para pensar, tiempo para decidir qué hacer, y sobre todo, necesitaba testigos,
porque Ricardo tenía razón en una cosa. Sin pruebas, sería mi palabra contra la de ellos. Y en una sociedad que siempre duda de las mujeres mayores, me verían como la loca, la paranoica, la que inventaba historias. Pero si otras personas los vieran, si otras personas los atraparan en el acto, caminé hacia mi coche, aún oyendo los gritos que provenían de dentro de la casa. Algunos vecinos ya estaban mirando por las ventanas, curiosos por el ruido. Bien, que vieran, que presenciaran el escándalo que estaba a punto de estallar. Me senté al volante y cogí el móvil con las manos temblorosas. Tenía 2 llamadas que hacer, 2 llamadas que lo cambiarían todo. El primero fue para Julio, mi hermano. El teléfono sonó 3 veces antes de mí no decir que contestara. «Teresa, qué sorpresa. Iba camino a casa. Patricia me dijo que la ibas a ayudar con la cena». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo le dices a tu hermano que la mujer que ama lo engaña con su propio sobrino? ¿Cómo destruyes el mundo de alguien con una sola frase? «Julio», dije con voz temblorosa, «necesito que vuelvas a casa ya». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Le pasó algo a Patricia?» «Sí, no». En otras palabras, respiré hondo. «Venga, por favor, es urgente». Se hizo un silencio al otro lado. Luego, con voz más seria, «Ya voy. Estaré allí en 15 minutos». Colgué y apreté el teléfono contra mi pecho, sintiendo que por fin se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi hermano que siempre me apoyó, que siempre estuvo ahí cuando el padre de Ricardo nos abandonó, que me prestó dinero cuando no pude pagar la renta, que fue el tío que Ricardo nunca mereció tener. Estaba a punto de destruirlo, pero él merecía saber la verdad. Todos merecemos saber la verdad, por dolorosa que sea. La segunda llamada fue la más difícil, porque me obligó a admitir mi propio fracaso como madre. Marqué un número al que no había llamado en años, el número de Marcos, el del padre de Ricardo. Contestó al segundo timbre. «Hola, Marcos, soy Teresa». Silencio. Luego, «Teresa, ¿después de cuánto tiempo?» Debieron de ser unos... ¿qué? ¿10 años? 12, corregí. «Marcos, necesito que vengas a la dirección que te voy a enviar. Ahora mismo». «¿Por qué? ¿Le pasó algo?» «¿A Ricardo?» «Sí, algo le pasó a tu hijo. Algo que necesitas ver». «Teresa, hace años que no tengo una relación con ese chico. Tú lo sabes. Nunca quisiste que...» «Lo sé», lo interrumpí. «Sé que te alejé de él. Sé que fui demasiado protectora. Sé que cometí errores. Y ahora veo las consecuencias de esos errores. Por favor, Marcos, ven», suspiró. «Envíame la dirección». Lo apagué y envié mi ubicación. Entonces me permití un momento de debilidad. Apoyé la cabeza en el volante y lloré. Lloré por mi hermano, a quien le estaban rompiendo el corazón. Lloré por mí misma, por la madre que no le enseñó valores a su hijo. Lloré por Ricardo, por el hombre en el que se había convertido. Y lloré por Patricia, por la mujer que traicionó a un buen hombre. ¿Por qué? ¿Por emoción? ¿Para llenar un vacío? Los gritos dentro de la casa habían cesado. Levanté la cabeza y miré el edificio. Las cortinas de una de las habitaciones se movieron. Alguien me observaba, probablemente Ricardo, buscando una salida, un plan, una manera de sacarle provecho a todo esto. Pero esta vez no había escapatoria. La verdad estaba a punto de explotar como una bomba, y todos quedaríamos atrapados en la explosión. 15 minutos después, vi el coche de Julio doblando la esquina. Mi corazón se aceleró. Salí del coche y me quedé en la acera esperando. Julio estacionó rápidamente y salió del auto casi corriendo. Su rostro reflejaba preocupación. «Teresa, ¿qué pasó? ¿Dónde está Patricia? ¿Por qué no contesta el celular?» Señalé la casa. «Está dentro». «Entonces, ¿por qué me llamaste diciendo que era urgente?» Tragué saliva con fuerza. «Porque hay algo que necesitas ver. Algo que lo cambiará todo». Frunció el ceño, confundido. Luego miró hacia la casa y notó que los vecinos lo observaban. «¿Qué pasa?» En ese momento, otro coche se detuvo detrás del de Julio. Bajó Marcos, mayor, con el pelo canoso que no tenía cuando nos separamos, pero con los mismos ojos marrones, de Ricardo. «¿Teresa?» Me miró a mí y luego a Julio. «Julio, ¿cuánto tiempo ha pasado?» «Marcos». Julio parecía aún más confundido. «No entiendo. ¿Por qué estás aquí?» «Porque los llamé», dije con voz firme. «Porque ustedes dos necesitan ver lo que yo vi. Necesitan saber la verdad». Caminé hacia la puerta principal. Julio y Marcos me siguieron. Metí la llave en la cerradura, pero antes de girarla, miré a mi hermano. «Julio,
Lo que estás a punto de ver te dolerá. Te dolerá más que cualquier cosa que hayas sentido. Pero necesitas verlo. Mereces saberlo. Me miró con esos ojos que conocía desde la infancia. Teresa, me estás asustando. Lo sé, lo siento. Y giré la llave. La puerta se abrió e inmediatamente escuchamos voces que venían de la sala de estar. No pueden dejarnos aquí encerrados. Esto es un secuestro. La voz de Ricardo sonaba furiosa. Entramos los tres. Julio delante, yo detrás de él, Marcos al final. Y cuando Ricardo y Patricia nos vieron allí de pie en la entrada, el mundo se paró. Patricia estaba sentada en el sofá, pálida y con los ojos rojos de tanto llorar. Al ver a Julio, algo se quebró en su interior. Julio, Ricardo estaba en la habitación, con los puños apretados. Al ver a su padre, al que no había visto en más de una década, su expresión pasó de la ira a la conmoción. ¿Bien? Ricardo. Marcos dio un paso al frente, observando a su hijo, que ya era un hombre. Tu madre me llamó. Dijo que era urgente. Julio miró a Patricia y a Ricardo, intentando comprender. ¿Alguien me puede explicar qué pasa? Teresa, ¿por qué encerraste a mi esposa y a mi sobrino en mi propia casa? Respiré hondo. Era hora de decir la verdad, porque cuando llegué antes, los encontré a los dos en la habitación de invitados, juntos, en la cama. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julio me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? ¿Oíste? Se me quebró la voz. Julio, lo siento, pero tu esposa tiene una aventura con mi hijo. Mentira. Patricia se levantó del sofá con las manos temblorosas. Julio, no le creas. Teresa siempre ha sido celosa, siempre ha querido causar problemas. ¿Celosa? Alcé la voz. ¿Celosa de qué, Patricia? ¿De mi hermano? ¿De tu matrimonio? Siempre me miraste como si no fuera lo suficientemente bueno para esta familia, porque ahora veo que nunca lo fuiste. ¡Basta! La voz de Julio cortó el aire como un trueno. Nunca gritaba. En todos mis años como su hermana, nunca lo había visto gritar. ¿Alguien me va a explicar ahora qué está pasando? Miré a Ricardo, dándole la oportunidad de hablar. La oportunidad de ser lo suficientemente hombre como para admitir lo que hizo. Pero simplemente apartó la mirada. Fue Marcos quien habló, en voz baja pero firme. Ricardo, ¿es cierto? Ricardo finalmente miró a su padre, y en esa mirada vi tantas cosas. Ira, resentimiento, y sí, culpa. ¿Y qué si lo es? Dijo con una arrogancia que me dieron ganas de gritar. ¿Y qué si es verdad? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Julio dio un paso hacia Ricardo. Es mi esposa, eres mi sobrino. ¿Cómo puedes preguntar qué importa? Porque nunca la hiciste feliz, estalló Ricardo. Tú con tu vida monótona, tu trabajo aburrido, tu rutina tediosa. Patricia se merece algo mejor. ¿Y tú eres el que es el otro? Preguntó Marcos con voz áspera. ¿Un chico de 28 años que traicionó la confianza de su tío? No soy un niño. Entonces deja de actuar como tal. Patricia empezó a llorar con más fuerza. Julio, por favor, déjame explicarte. Fue un error, un momento de debilidad. Te quiero, tienes que creerme. Julio la miró y vio que algo se rompía en sus ojos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo, Patricia? ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con mi sobrino sobre mi espalda? Abrió la boca, la cerró. No podía hablar. Respóndeme, gritó Julio, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Hasta cuándo? 2 años, respondió Ricardo por ella, con voz fría. 2 años, tío. 2 años que vino a mí porque no pudiste satisfacerla. Julio se giró hacia Ricardo tan rápido que pensé que iba a golpearlo. Marcos también lo pensó, porque inmediatamente se interpuso entre los dos. Julio, no vale la pena, dijo Marcos. ¿No vale la pena? Julio lo miró con incredulidad. ¿Se acostó con mi esposa 2 años y dices que no vale la pena? Lo que voy a decir es que él no merece que te rebajes a su nivel. Ricardo rió, una risa amarga y cruel. ¿A su nivel? Mira quién habla. El hombre que abandonó a su familia porque no pudo con las responsabilidades. Marcos se volvió hacia Ricardo. Es cierto, lo abandoné, y he vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Pero ¿sabes qué hay de diferente entre tú y yo? Reconozco mis errores, sé que fui un cobarde, pero tú, señaló a su hijo, ni siquiera tienes la decencia de admitir que hiciste algo malo. Porque no hice nada malo, soy adulta, Patricia es adulta. Si decidimos seguir juntos, no es asunto de nadie,
Está casada, grité, sin poder soportarlo más. Está casada con tu tío, hizo votos, y tú eras mi hijo en quien confié, a quien crié, por quien lo sacrifiqué todo. No te pedí que sacrificaras nada, gritó Ricardo. No te pedí que nacieras, no te pedí que me criaras solo, fueron tus decisiones, y esto era tuyo. Lo señalé con un dedo tembloroso. Decidiste traicionar a tu familia, decidiste herir a quienes te quieren, y ahora tendrás que vivir con ello. Patricia se levantó del sofá y se acercó a Julio con las manos extendidas. Julio, por favor, podemos superar esto, podemos ir a terapia, podemos... No me toques, dijo Julio retrocediendo un paso con la voz entrecortada. No te me acerques, Julio. 2 años, Patricia. 2 años mirándome a los ojos todos los días y mintiéndome. 2 años durmiendo en mi cama después de estar con él. 2 años burlándote de mí. No fue así. Y... ¿entonces cómo pasó? Explícamelo. Explícame cómo pudiste decir que me amabas mientras me engañabas con mi sobrino. Ella no tenía respuesta, porque no había respuesta que justificara lo que hicieron. Julio se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. ¿Lo sabías? No, dijo de inmediato. Julio, te juro que me enteré hoy. Si lo hubieras sabido antes, ¿me lo hubieras dicho? Sí, siempre. Él asintió, creyéndome. Luego miró a Ricardo y Patricia por última vez. Quiero que salgas de mi casa. Ahora. Julio, esta también es mi casa, comenzó Patricia. ¡Basta!, rugió. Toma tus cosas y lárgate. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Ricardo volvió a reír. Buena suerte con eso, tío. Sin pruebas, no llegarás a nada en el divorcio. ¿Pruebas? Julio sacó su celular del bolsillo. ¿Quieres pruebas? Y entonces lo vi. Julio lo había grabado todo. Toda la conversación. La expresión de Ricardo cambió al ver el celular de Julio. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por algo cercano al pánico. No puedes usar eso, balbuceó. ¿No puedo? Julio levantó su celular. Aquí está, tú admitiendo la aventura. Patricia sin negarlo. 2 años de traición, todo grabado. Nos grabaste sin nuestro consentimiento. Patricia se puso de pie. Eso es ilegal. ¿Sabes qué más es ilegal?, preguntó Julio con voz gélida. Adulterio. Y aunque ya no es un delito en teoría, en un proceso de divorcio me da todas las ventajas que necesito. Marcos se acercó a Julio. ¿Quieres que me los lleve de aquí? Julio miró a su cuñado, el hombre que había abandonado a su hermana años atrás, y asintió. Por favor. Marcos se acercó a Ricardo. Padre e hijo se miraron fijamente. Y por primera vez en muchos años, Ricardo parecía un niño asustado. Papá, no me llames así, interrumpió Marcos. Perdiste el derecho a llamarme así cuando traicionaste a esta familia, cuando te convertiste en el tipo de hombre que temía que fueras. ¿Quién es la culpa?, respondió Ricardo, recuperando algo de su arrogancia. ¿Quién me abandonó? ¿Quién nunca estuvo ahí para mí? Yo, admitió Marcos. Yo tengo la culpa. Pero tú ya eres adulto, Ricardo. En algún momento tendrás que dejar de culpar a los demás por tus decisiones. Es fácil hablar ahora, ¿verdad? Después de tantos años de ausencia. ¿Quieres saber por qué desaparecí?, preguntó Marcos. Porque tu madre me dijo que era lo mejor. Porque cada vez que intentaba verte, ponía una excusa. Porque decidió que podía criarte sola, que no me necesitaba. Miré a Marcos, sorprendido. «Eso no es cierto». «¿No es cierto?», se volvió hacia mí. «Teresa, ¿cuántas veces has cambiado el horario de visitas? ¿Cuántas veces has dicho que Ricardo estaba enfermo cuando fui a recogerlo? ¿Cuántas veces has hecho todo lo posible para alejarme?». Abrí la boca, pero no salía ningún sonido, porque era cierto. Había hecho todo esto, no por crueldad, sino porque estaba enojada. Enojada por haber sido abandonada. Enojada por tener que trabajar en 2 empleos mientras él reconstruía su vida. Enojada por todo. Yo estaba protegiendo a Ricardo, murmuré. ¿Protegiendo?, rió Marcos con amargura. Te estabas vengando. Y mira el resultado. Un hijo que no respeta límites porque nunca los tuvo. Un hijo que traiciona a su propia familia porque aprendió que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. No me eches la culpa, grité. Hice lo que pude. ¿Y yo? También. Pero no me dejaste. ¡Basta! La voz de Julio interrumpió nuestra conversación. No es momento de resolver problemas del pasado.
Ricardo, Patricia, empaquen sus cosas y lárguense de mi casa. Patricia empezó a llorar más fuerte. Julio, por favor, ¿dónde voy a dormir? No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de traicionar a tu marido. Respondí sin piedad. Me miró con odio. Es culpa tuya. Si no hubieras aparecido, ¿qué? ¿Ibas a seguir engañándome? ¿Ibas a seguir destruyendo a mi hermano? Di un paso hacia ella. No intentes culparme por tus decisiones, Patricia. Tú hiciste esto, tú y Ricardo, y ahora pagarás las consecuencias. Mamá tiene razón, dijo Marcos. Ya son adultos. Tomaron decisiones de adultos. Ahora afronten las consecuencias como adultos. Ricardo nos miró a todos. Por un momento, pareció que iba a decir algo. Disculparse, quizás. Mostrar algo de remordimiento. Pero entonces su expresión se endureció. ¿Saben qué? Son todos unos hipócritas, espetó. Nos juzgan como si fuéramos perfectos, como si nunca hubiéramos cometido errores. Nunca traicionamos a nuestra familia, dijo simplemente Julio. ¿No? ¿Y tú, tío? ¿Cuántas veces te has quedado trabajando hasta tarde en la empresa cuando en realidad estabas en el bar con tus amigos? ¿Cuántas veces has dejado sola a Patricia? Trabajar hasta tarde no es hacer trampa. La negligencia emocional es. ¿Así que eso fue todo? La voz de Julio se quebró de nuevo. ¿Le estabas haciendo un favor? ¿Llenando el vacío que dejé? Ricardo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Julio se volvió hacia Patricia. ¿Es cierto? ¿Te sentiste abandonada? Patricia bajó la mirada. A veces, sí. Y en lugar de hablarme, en lugar de decir que necesitabas más atención, ¿decidiste tener una aventura con mi sobrino? No fue planeado. Simplemente sucedió. No pasa nada, exclamé. Tomaron decisiones. Decisión tras ¡decisión! Cada reunión secreta, cada mentira, cada vez que nos miraron a los ojos y mintieron. «No lo entiendes», gritó Patricia. «No entiendes lo que es estar en un matrimonio donde te sientes invisible. Pues termina el matrimonio, pide el divorcio, vete. Pero no engañes, no destruyas a un hombre que te lo dio todo». «¿Todo?», rió con amargura. «Me dio una casa, me dio seguridad económica, pero no me dio pasión, no me hizo sentir viva. ¿Y Ricardo lo hizo?». Miré a mi hijo. «¿Un chico 13 años menor que tú te hizo sentir vivo?». «Me vio», susurró Patricia. «De verdad me vio. Vio una oportunidad», corregí. «Vio a una mujer vulnerable y la aprovechó». «No fue así», protestó Ricardo. «Quiero a Patricia». «No sabes lo que es el amor», dijo Marcos con tristeza. «El amor no destruye, el amor no traiciona, el amor no lastima a quienes deberías proteger». Ricardo miró a su padre, y por un instante vi al niño que solía ser. El niño que dibujaba tarjetas. Del Día del Padre, incluso sin su padre presente. El niño que preguntaba cuándo volvería su papá. El niño que había criado solo. Y entonces, el momento pasó. «Voy a buscar mis cosas», dijo Ricardo con voz ronca. Caminó hacia la habitación de invitados. Patricia miró a Julio por última vez. «Lo siento», susurró. «Lo siento de verdad». «Yo también», respondió Julio. «Siento haber desperdiciado 15 años de mi vida con alguien que no me valoraba». Retrocedió como si la hubieran abofeteado. Luego, sin decir nada más, fue a buscar sus cosas. Nos quedamos allí los tres, Julio, Marcos y yo, unidos por la sangre y ahora por el dolor. «¿Qué hago ahora?», preguntó Julio en voz baja. «¿Cómo puedo superar esto?». Tomé la mano de mi hermano. Un día a la vez, como siempre. Los días que siguieron a esa tarde fueron los más duros de mi vida, más duros aún que cuando Marcos me dejó con un bebé en brazos, porque esta vez yo era en parte responsable del monstruo en el que se había convertido mi hijo. Julio se había mudado temporalmente a mi casa. No podía dormir en esa casa, llena de recuerdos ahora teñidos de traición. Cada noche lo oía llorar en la habitación de invitados y se me rompía el corazón. Mi hermano, mi protector, mi mejor amigo, estaba destrozado, y fue mi familia la que le hizo esto. Patricia se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su abogado intentó argumentar que tenía derecho a la mitad de todo, pero la grabación que hizo, Julio, donde ambos admitieron la aventura de 2 años, frustró cualquier intento de defensa. Perdería la casa, el coche, casi todo. ¿Y Ricardo desapareció. No literalmente. Sabía dónde estaba.
en el mismo apartamento que había alquilado durante años, pero no contestaba mis llamadas, no contestaba mis mensajes. Bloqueó mi número, bloqueó a Julio. Incluso Marcos intentó contactarlo, pero sin éxito. Una semana después de la revelación, recibí un sobre por correo. Dentro había una carta de Ricardo, breve, directa y cruel. Mamá, no me busques más. Te pusiste del lado del tío Julio, así que ahora vive con esa decisión. Te di la oportunidad de callarte, de dejar las cosas como estaban, pero preferiste destruirlo todo. Espero que seas feliz, Ricardo. Leer esas palabras fue como una puñalada por la espalda. Mi hijo me culpó, no por la traición que cometió, sino por desenmascararlo. No sintió remordimiento alguno por lo que hizo, solo rabia por haber sido descubierto. Le enseñé la carta a Marcos. Vino a visitarme esa tarde trayendo café y pan con queso. Recordaba que me encantaba. Sentado en la cocina, leyó la carta en silencio. Luego la dejó sobre la mesa y suspiró. Él no entiende, dijo simplemente. ¿Qué no entiendes? Que tú no lo traicionaste. Él nos traicionó a todos. Pero tiene razón en una cosa, admití con la voz entrecortada. Podría haberme quedado callada. Podría haber guardado el secreto y dejar que Julio viva en mi non-sintotsem. ¿Una mentira? ¿Dejar que Ricardo y Patricia sigan viéndose a sus espaldas? Pero ahora he perdido a mi hijo, Marcos. Me odia. No te odia, dijo Marcos, tomándome la mano por encima de la mesa. Está avergonzado, y la gente avergonzada ataca a quienes les obligan a afrontar la verdad. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con todo esto? Sonrió con tristeza. Porque he pasado los últimos 12 años aprendiendo a aceptar mis defectos, aprendiendo que huir de los problemas solo los agrava. Ricardo aún no lo ha aprendido, pero lo hará. ¿Qué pasa si no aprendo? Entonces al menos sabrás que lo intentamos. Esa noche, después de que Marcos se fuera, me senté con Julio en la sala. Él miraba una foto de su boda, él y Patricia, sonrientes, jóvenes, llenos de esperanza. Debería quemar esto, dijo, pero no hizo ningún movimiento para quitar la foto del marco. ¿Por qué no arde? Porque a pesar de todo, se le quebró la voz. A pesar de todo, fueron 15 años de mi vida, años de verdad, momentos de verdadera felicidad. Y no sé cómo procesar que todo fue una mentira. No todo fue mentira. Intenté consolarlo. Los primeros años te amaba de verdad. ¿Estás seguro? Me miró. ¿O siempre había algo malo y yo estaba demasiado ciego para verlo? Julio, ¿sabes qué es peor? Confié en ellos, en ambos. Veía a Ricardo como el hijo que nunca tuve. Y ahora, cuando pienso en él, siento asco. Yo también, admití. Y soy su madre. Nos sentamos, en silencio, un buen rato. Dos hermanos, destrozados por la traición de quienes deberían habernos amado. ¿Lo perdonarás? Preguntó finalmente Julio. ¿Ricardo? Intentar. Lo pensé. De verdad que lo pensé. No lo sé. Una parte de mí lo quiere. Es mi hijo. Pero otra parte no puede olvidar cómo te miraba, cómo te faltó al respeto, cómo no mostró ningún remordimiento. Se crió sin padre, señaló Julio. Quizás eso explique... No, interrumpí. No vamos a hacer eso. No. Vamos a culpar a la ausencia de Marcos de que Ricardo se haya convertido en un adulto sin carácter. Muchos niños crecen sin padre y no traicionan a sus familias. Tienes razón, suspiró Julio. Lo siento. Supongo que busco explicaciones donde no las hay. A veces la gente simplemente toma malas decisiones, dijo. No porque hayan recibido una mala educación, no porque hayan tenido una infancia difícil, sino porque eligen el camino equivocado. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. ¿Teresa? Esa soy yo. Estuve tentado de colgar, pero la curiosidad me hizo quedarme. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, en persona. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Su voz sonaba desesperada. Solo 30 minutos. Es todo lo que pido. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de cualquier lugar donde pudieran reconocernos. Patricia llegó 5 minutos tarde. Estaba irreconocible. Su cabello, antes brillante, ahora estaba opaco. Tenía profundas ojeras, ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Se sentó frente a mí, pidió un café y ni siquiera lo tocó. Gracias por venir, comenzó. No me agradezcas.
Tengo 30 minutos y el reloj avanza. Ella asintió. Quería disculparme. ¿Disculpas? Repito. ¿Crees que disculparte arreglará lo que hiciste? No, sé que no lo hará, pero necesito decirlo de todos modos. ¿Por qué? ¿Para sentirme mejor? No. Así que, sabes que lo entiendo. Entiendo que destruí a mi familia. Entiendo que lastimé a Julio. Entiendo que nunca me perdonarás. Así es. Nunca iré. Bajó la mirada. Ricardo rompió conmigo. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué? Hace 3 días. Dijo que ya no quería saber nada de mí, que era demasiado mayor, que había otras mujeres más jóvenes e interesantes. No sentí ninguna satisfacción al escuchar esta noticia. Solo sentí tristeza. Tristeza porque mi hijo se había convertido en esa clase de hombre. Lo siento, dijo. Y era verdad. ¿Puedes sentirlo? Me siento como si hubieras desperdiciado 15 años de matrimonio por un hombre que te abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Sí, lo siento. Patricia se echó a llorar. Lo arruiné todo. Todo. Sí, está arruinado. ¿Julio me perdonará? ¿De verdad crees que deberías? No respondió. Y en ese silencio, lo comprendí. No se arrepentía de haberla engañado. Se arrepentía de haberla descubierto, de haberlo perdido todo. Se acabó nuestro tiempo. Me puse de pie. Teresa, espera. No, tuviste tu oportunidad de hablar. Dijiste lo que necesitabas decir. Ahora deja a mi hermano en paz. Deja a mi familia en paz. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Había pasado un mes desde aquella tarde que lo cambió todo. Julio seguía viviendo conmigo, pero poco a poco volvía a ser el de antes. Todavía había días difíciles, días en los que apenas se levantaba de la cama, pero también había días buenos, días en los que se reía de algo en la televisión o contaba chistes durante la cena. El proceso de divorcio avanzaba con rapidez. Con las pruebas que Julio tenía, Patricia no tenía forma de impugnarlo. Perdería la casa, recibiría solo una pequeña compensación económica, el mínimo exigido por ley, y eso sería todo. 15 años de matrimonio que terminarían en papeles firmados. Marcos se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Venía a cenar 2 veces por semana. Ayudaba a Julio con asuntos legales, tenía contacto con buenos abogados. Y conmigo, con él, las cosas eran complicadas. Una noche, después de que Julio se fuera a dormir, Marcos y yo nos quedamos en el balcón bebiendo vino. Gracias, dijo de repente, por estar aquí, por ayudar a Julio. Es lo menos que puedo hacer, respondió. Después de todo, mi hijo era parte del problema. Nuestro hijo, corregí. Fue culpa de ambos. Teresa, sobre lo que dije, sobre que me alejaste de Ricardo. ¿Era cierto? Él asintió. No todo. También me distancié. Fui cobarde, pero sí. Hubo momentos en que intenté estar presente y me lo pusiste difícil. Estaba enojado, lo sé, y tenía derecho a estarlo. Te abandoné. Los abandoné a ambos. ¿Por qué? Pregunté. Una pregunta que me había rondado la cabeza durante 23 años. ¿Por qué te fuiste? Marcos guardó silencio un buen rato. Luego dijo, porque tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no poder proveer, de fracasar. Irónicamente, al intentar evitar el fracaso, fracasé de la peor manera posible. Podrías haber regresado. Quise hacerlo. Muchas veces, pero cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se volvía. ¿Cómo se regresa después de 1 año? ¿Después de 5? ¿Después de 10? Simplemente regresa. Discúlpate e intenta arreglar las cosas. ¿Cómo estás con Ricardo? Esa pregunta me silenció, porque tenía razón. Había intentado llamar a Ricardo decenas de veces. Le dejé mensajes, le envié cartas, pero no contestaba, y con cada silencio, una parte de mí se preguntaba, ¿debería seguir intentándolo? Es diferente, murmuré. ¿Y? Ricardo me bloqueó. Me dejó claro que no quiere ningún contacto. Y te dejé claro que no quería ninguna responsabilidad. Pero podrías haber insistido, podrías haberme contactado, podrías haber... ¿Te habría obligado a ser padre? No, pero podría haberme dado una oportunidad. ¿Y ahora me das una oportunidad? ¿Me culpas de lo que se ha convertido Ricardo? No. Digo que ambos fracasamos. Yo fracasé al irme. Tú fracasaste al no dejarme volver. Y Ricardo fracasó al elegir ser quien es. Bebimos en silencio. ¿Todavía me amas? Preguntó Marcos de repente. La pregunta me pilló completamente desprevenido. ¿Qué? Después de todos estos años,
después de todo el dolor, ¿aún sientes algo por mí? Marcos, porque nunca dejé de amarte, nunca, incluso cuando me fui, incluso cuando reconstruí mi vida. Siempre hubo una parte de mí que fue tuya. ¿Has reconstruido tu vida? Lo intenté, tuve relaciones, pero ninguna funcionó, porque ninguna de ellas eras tú. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque la vida es corta, porque acabamos de ver cómo los secretos y las mentiras destruyen familias. Y ya no quiero vivir con el secreto de que nunca dejé de amarte. Marcos, no sé qué decir. No necesitas decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Esa noche, acostada en la cama, pensé en las palabras de Marcos. ¿Aún lo amaba? La verdad, no lo sabía. Había tanta historia entre nosotros, tanto dolor. Pero también había buenos recuerdos. Recordé cuando nos conocimos, nuestro noviazgo, lo amable y divertido que era, cómo me hacía sentir especial. Y entonces recordé cómo se fue, cómo pasó meses sin contactarnos, cómo me enteré de que salía con otra mujer apenas 6 meses después de dejarnos. ¿Podría perdonarlo por eso? ¿Debería? Julio tocó a mi puerta, devolviéndome al presente. ¿Estás despierto?, preguntó suavemente. Sí, adelante. Entró y se sentó en el borde de mi cama, como solía hacerlo cuando éramos niños y yo tenía pesadillas. No puedo dormir, dijo. No dejo de pensar en ella. ¿En dónde está? Si está bien. Julio, no puedes. Lo sé. Sé que no puedo preocuparme, que no se lo merece. Pero 15 años no desaparecen de la noche a la mañana. No, no desaparecen. Pero con el tiempo, el dolor disminuye. ¿Cómo lo sabes? Marcos te dejó y nunca volviste a tener una relación seria con nadie. Tenía razón. Después de Marcos, hubo algunos encuentros, algunos hombres que mostraron interés, pero nunca dejé que nadie se acercara demasiado. Siempre había un muro, siempre había miedo. Quizás debería haberlo intentado, admití. Quizás Ricardo necesitaba ver que era posible seguir adelante, superarlo. ¿Crees que es demasiado tarde? ¿Para ambos? ¿Para Marcos y para mí? Intentar. No lo sé. Hay tanto entre nosotros, tanto pasado. Pero no hay futuro si vives en el pasado, dijo Julio sabiamente. Mírame, estoy atrapado en 15 años de recuerdos y eso me está destruyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo intentamos. Intentamos vivir un día a la vez. Intentamos dejar que el pasado sea el pasado. Y tratamos de perdonar. Incluso Ricardo, Julio lo pensó. Ricardo todavía no. Ricardo necesita demostrar que merece perdón. Necesita mostrar arrepentimiento, cambiar. Pero Marcos lo está intentando. Está aquí, está ayudando. Está siendo el padre que debería haber sido. Demasiado tarde para Ricardo. Tal vez, pero no demasiado tarde para ustedes dos. Después de que Julio se fue, me quedé mirando al techo. Mi hermano tenía razón. No había futuro viviendo en el pasado. Quizás sea hora de intentarlo. Habían pasado 3 meses. 3 meses desde aquella tarde que nos puso la vida patas arriba. Julio por fin había regresado a su casa, ahora solo suya, desde que Patricia firmó el divorcio. Estaba redecorando, quitando todos los recuerdos, creando un nuevo espacio. Marcos y yo lo estábamos intentando. No era una relación definida, éramos más bien como amigos redescubriéndose. Cenamos juntos, hablamos de todo, nuestros arrepentimientos, nuestros sueños, nuestros miedos. Y poco a poco, los muros que había construido empezaron a derrumbarse. Ricardo seguía sin dar señales de vida. Había dejado de llamarlo y escribirle. Marcos tenía razón. Si quería contactarme, sabía dónde encontrarme. Era un martes típico cuando recibí la llamada. Teresa Mendoza, una voz femenina que no reconocí. ¿Intentar? Me llamo doctora Silva. Llamo del Hospital San Lucas. ¿Es usted la madre de Ricardo Mendoza? Se me paró el corazón. Sí. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Lo ingresaron ayer en el hospital. Tuvo un accidente de moto. Nada grave, pero se rompió la pierna y tiene algunos moretones. Pregunta por ti. Yo voy. Llamé a Marcos inmediatamente. Se ofreció a llevarme. Me temblaban demasiado las manos para conducir. De camino al hospital, 1000 pensamientos me rondaban la cabeza. Rabia porque solo me contactaba cuando necesitaba algo. Alivio porque estaba viva. Miedo a lo que me encontraría. Llegamos al hospital y una enfermera nos llevó a la habitación de Ricardo. Cuando entramos, casi no lo reconocí.
Estaba acostado en la cama, con la pierna derecha enyesada y elevada. Tenía cortes en la cara y moretones en los brazos, y cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá», dijo, y se le quebró la voz. Toda la ira que había estado conteniendo, todas las palabras duras que había preparado, se desvanecieron. Corrí a la cama y lo abracé con cuidado, intentando no lastimarlo más. «Estoy aquí», susurré. «Estoy aquí». Ricardo lloró en mi hombro como no lo hacía desde niño. Lloraba con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo, y yo simplemente lo abracé, como cuando tenía pesadillas, cuando se caía y se raspaba la rodilla, cuando el mundo era enorme y aterrador. Cuando finalmente se calmó, retrocedí un poco para mirarlo. «¿Qué pasó?» Yo regresaba del trabajo. Un coche se saltó un semáforo en rojo. No tuve tiempo de desviarme. «Gracias a Dios que estás bien». «¿Estoy bien?», rió con amargura. «No, mamá, no estoy bien». Marcos se acercó a la cama. Ricardo lo miró y algo pasó entre padre e hijo. Un entendimiento silencioso. «Hola, hijo», dijo Marcos suavemente. «Hola, papá». Era la primera vez en meses que Ricardo lo llamaba así. Nos quedamos allí, los tres, en un silencio que no resultaba incómodo. Era un silencio sanador, un silencio de comienzos. «Lo arruiné todo», dijo Ricardo finalmente. «Lo arruiné con el tío Julio. Lo arruiné contigo, mamá. Arruiné mi propia vida». «Ricardo, no, déjame hablar, por favor». Respiró hondo. Cuando estaba en el suelo después del accidente, esperando la ambulancia, solo podía pensar: si muero ahora, moriré sabiendo que fui un hijo horrible, un sobrino horrible, una persona horrible. Usted no... Soy madre. Lo fui. Y no hay excusa para lo que hice, ni la ausencia de mi padre, ni su crianza sobreprotectora, nada. Tomé decisiones terribles y lastimé a personas que me amaban. Las lágrimas corrían por mi rostro. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?» «Porque era fácil, porque Patricia estaba disponible, porque podía, y porque...» Hizo una pausa, luchando con las palabras. «Porque estaba enojado con mi padre por irse. Enojado contigo por trabajar tanto que nunca estabas en casa, enojado con el mundo, y en lugar de lidiar con esa ira de forma saludable, la canalicé hacia la destrucción. Eso no lo justifica, lo sé, nada lo justifica, pero es la verdad». Marcos le puso la mano en el hombro a Ricardo. «Hijo, todos cometemos errores, lo que importa es lo que hacemos después». «No sé qué hacer», admitió Ricardo. «Perdí a Patricia, no es que la quisiera. Era solo emoción, una aventura. Nunca la quise de verdad. Perdí el respeto del tío Julio. Te perdí a ti, mamá. Lo perdí todo». «No nos perdió», dijo. «Estamos aquí, pero no lo merezco». «Merecerlo no tiene nada que ver», interrumpió Marcos. «Somos tu familia, y las familias se quedan, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele». Ricardo me miró. «¿Puedes perdonarme?» «Eventualmente», respondí con sinceridad. «Pero no ahora, todavía no. Primero tienes que demostrar que has cambiado». «¿Cómo?» «Empezando por el tío Julio. Tienes que disculparte con él. Una disculpa de verdad. Él nunca me perdonará. Quizás no, pero de todas formas le debes una». Ricardo asintió, comprendiendo. Pasamos la siguiente hora hablando de verdad, algo que no habíamos hecho en años. Ricardo habló de su trabajo, de su soledad, de lo perdido que se sentía. Marcos habló de sus propios arrepentimientos. Y yo hablé de cómo había fracasado como madre al no poner límites, al sobrecompensar la ausencia del padre. Cuando salimos del hospital, el sol se ponía. Marcos me llevó de vuelta a casa. «¿Crees que realmente ha cambiado?», pregunté. «No lo sé, pero creo que quiere cambiar. Y eso es un comienzo». Una semana después, Ricardo recibió el alta hospitalaria. Usaba muletas, pero podía moverse. Marcos lo recogió y lo llevó a su apartamento. Ricardo necesitaría ayuda en las próximas semanas y aceptó quedarse con su padre. Verlos juntos fue extraño y reconfortante a la vez. Marcos cocinó para Ricardo, lo ayudó a vestirse y hablaron. Hablaron de todo lo que habían perdido en los últimos 23 años, pero quedó una conversación sin terminar, la más difícil de todas. «Necesito hablar con el tío Julio», me dijo Ricardo cuando fui a visitarlo, «pero tengo miedo». «¿Miedo a qué?» «Que me odia,
porque nunca me perdona. Probablemente serán ambas cosas, dijo con sinceridad, al menos al principio. Entonces, ¿por qué debería ir? ¿Por qué no? Se trata de ti, Ricardo. Se trata de él. Él merece una disculpa sincera. Merece la oportunidad de decir todo lo que siente. Y tú necesitas afrontar lo que hiciste. Ricardo guardó silencio un buen rato. Luego asintió. ¿Puedes preguntarle si quiere verme? Llamé a Julio esa tarde. Le expliqué la situación. Hubo un largo silencio al otro lado. No sé si estoy listo, dijo finalmente. No necesitas estar listo, pero Ricardo necesita hacerlo. Y honestamente, Julio, tú también. ¿Necesito escuchar al tipo que se acostó con mi esposa disculparse? Tienes que contarle todo lo que no le dijiste ese día. Tienes que liberar toda la ira, todo el dolor, porque mientras lo guardes, no podrás seguir adelante. Otro silencio. Luego, vale, pero no en mi casa, en terreno neutral. ¿Dónde? En el parque, el que está cerca del lago. Mañana a las 3 p.m. Le informé a Ricardo. Pasó la noche casi sin dormir, ensayando lo que diría. Marcos se quedó con él, ofreciéndole apoyo silencioso. Al día siguiente, Marcos llevó a Ricardo al parque. Yo también fui, no para participar, sino para estar presente por si me necesitaban. Julio ya estaba allí cuando llegamos, sentado en un banco cerca del lago. Llevaba gafas de sol, pero aún así pude ver la tensión en sus hombros. Ricardo salió del coche, tambaleándose un poco con sus muletas. Marcos y yo nos quedamos atrás, dándoles espacio. Observé cómo Ricardo se acercaba lentamente al banco. Julio no se giró, pero supe que lo había notado. Ricardo se detuvo a unos pasos de distancia. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces Ricardo dijo: «Tío Julio, no me llames así», dijo Julio con voz áspera. «Has perdido el derecho a llamarme así». «Tienes razón. Lo siento, Julio». Julio finalmente se giró para mirarlo. Incluso a través de sus gafas de sol, pude sentir la intensidad de su mirada. «¿Qué deseas?» «Yo quería disculparme». «¿Disculpas?» Julio rió con amargura. «¿Crees que disculparte arreglará lo que hiciste?» «No, sé que no lo harán, pero necesito decirlo de todos modos». «¿Por qué? ¿Para sentirte mejor contigo mismo?» «No, porque mereces oírlo. Mereces saber que entiendo cuánto te lastimé». Julio se levantó del banco. Incluso con Ricardo en muletas, Julio parecía más grande e intimidante. «¿Entiendes?», alzó la voz. «¿Entiendes? ¿Entiendes lo que es descubrir que tu sobrino, alguien a quien viste crecer, a quien trataste como a un hijo, se acostó con tu esposa durante 2 años? ¿Entiendes lo que es cuestionar cada recuerdo? Cada cena familiar donde estabas ahí, sonriendo, actuando con normalidad mientras me traicionabas? ¿Entiendes lo que es sentirse el mayor idiota del mundo? No, no lo entiendo. Porque nunca has amado a nadie más que a ti mismo», gritó Julio con lágrimas en los ojos. «Eres egoísta, siempre lo has sido. Tu madre te malcrió tanto que creciste pensando que el mundo giraba a tu alrededor, que podías tener lo que quisieras, cuando quisieras, sin importar a quién lastimaras». Ricardo permaneció en silencio, recibiendo cada palabra como un golpe merecido. «Y lo peor», continuó Julio con la voz entrecortada, «lo peor es que te quería de verdad. Cuando tu padre se fue, intenté ser una figura paterna para ti. Te llevaba a los partidos de fútbol, te enseñé a conducir, estuve presente en todas las graduaciones, en todos los logros, y tú, me pagaste acostándote con mi esposa». «Lo sé», susurró Ricardo, «y no hay nada que pueda decir para cambiarlo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitas saber que no fue tu culpa. Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer causó esto. La culpa es completamente mía y de Patricia. Tomamos decisiones horribles y tú no merecías esto». Julio se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Destruiste a mi familia». «Lo sé». «Destruyó mi matrimonio». «Lo sé». Me hizo cuestionarme todo sobre mí. Me preguntaba constantemente qué me pasaba. ¿Por qué no era suficiente? Fuiste más que suficiente. El problema era yo. Siempre fui yo». Julio lo miró un buen rato. Luego dijo: «Nunca te lo perdonaré. Lo sabes, ¿verdad?» «Sí, lo sé. Y no te quiero en mi vida. Nunca más». «Entiendo. Pero…» Julio hizo una pausa, luchando con las palabras. «Pero gracias por venir,
por decir lo que dijiste. No cambia nada, pero gracias. Y luego Julio. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Ricardo estaba allí, apoyado en sus muletas, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Marcos se acercó y le puso la mano en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo. «No lo parece. Nunca lo parece, pero lo fue». Los meses siguientes fueron un proceso de sanación lento. Ricardo siguió viviendo con Marcos. Su pierna se recuperaba bien, pero la herida emocional tardaría mucho más en sanar. Lo visitaba con regularidad. Nuestras conversaciones eran diferentes ahora, más sinceras, más profundas. Ricardo empezó terapia, algo que le había sugerido años atrás, pero que siempre rechazaba. «El terapeuta dice que tengo problemas de apego», me dijo durante una de esas visitas. «Porque tu padre se fue y has estado trabajando mucho. Debería haber...» «No, mamá, no es tu culpa. Mi terapeuta dice que mucha gente pasa por situaciones similares y no se convierte en un adulto que traiciona a su familia. Al final, fueron mis decisiones». Fue bueno escucharlo asumir la responsabilidad. Julio, por su parte, también estaba en terapia. Había vuelto a salir con amigos, a viajar, a redescubrir su identidad fuera del matrimonio. Aún sentía dolor, siempre lo sentirá, pero estaba aprendiendo a vivir con él. Un día, apareció en mi casa sin avisar. Llevaba una botella de vino y tenía una expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo. Nos sentamos en la sala de estar y él sirvió 2 copas de vino antes de hablar. «Te perdono», dijo de repente. «¿Qué? ¿Perdonarme por qué?» «Por no decírmelo antes, por tardar tanto en actuar. Durante estos meses yo también estuve enfadada contigo, pensando que quizá lo supieras antes, que podrías haberme ahorrado este dolor. Julio, te juro que me enteré ese mismo día. Lo sé, ahora lo sé. Mi terapeuta me ayudó a ver que estaba desplazando mi ira. Era más fácil estar enojado contigo que enfrentar su traición. No necesitas...» «Sí, lo necesito, porque eres mi hermana, mi mejor amiga, y no quiero que esta situación destruya también nuestra relación». Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. «Tenía tanto miedo de perderte. Nunca me perderás. Somos familia, y la familia permanece unida». Nos abrazamos y fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. «¿Y Ricardo?», pregunté al despedirnos. «¿Hay alguna posibilidad de...?» «No», dijo Julio con firmeza. «Ahora no. Quizás nunca. La herida es demasiado profunda. Entiendo. Pero no te voy a pedir que elijas entre nosotros. Es tu hijo. Debes estar presente en su vida». «Gracias», susurré. Marcos y yo también estábamos en una mejor situación. No exactamente saliendo, pero definitivamente éramos más que amigos. Pasábamos mucho tiempo juntos, a veces con Ricardo, a veces solos. Una noche, después de una cena tranquila, me preguntó: «¿Crees que podemos hacerlo? ¿De verdad empezar de nuevo? No lo sé. Hay tanta historia. Pero ¿qué pasaría si miráramos hacia adelante en lugar de hacia atrás? ¿Cómo haces eso después de 23 años? Un día a la vez, como todo en la vida». Lo pensé. En todas las razones por las que no debería darle una oportunidad a Marcos. Me había abandonado. Pasó años sin tener contacto. Me dejó sola para criar a Ricardo. Pero también pensé en las razones por las que debía hacerlo. Ahora lo estaba intentando. Estaba siendo el padre que Ricardo necesitaba. Me trataba con respeto y cariño. Y lo más importante, estaba presente. «Está bien», dijo finalmente. «Intentémoslo». La sonrisa que iluminó su rostro hizo que cualquier temor que tuviera pareciera menos probable. Patricia se había mudado a otra ciudad. Me dijeron que trabajaba en una tienda departamental, vivía en un pequeño apartamento y reconstruía su vida lejos de ser juzgada. Una parte de mí sentía lástima por ella. Otra parte pensaba que era justo lo que se merecía. Ricardo preguntó por ella una vez: «¿Sabes cómo está? ¿Por qué quieres saberlo?» Curiosidad. Creo que también debo aceptar mi parte en esto. No fue solo ella quien me sedujo. Yo también lo seguí. Y la verdad, ¿crees que está bien? Creo que lo está intentando, como todos nosotros. Él asintió pensativo. ¿La amaba? ¿O era solo, no sé, emoción? ¿Qué opinas? No creo que fuera amor. El amor no lastima así a la gente. El amor no destruye familias. No lo destruye. ¿Cómo sabes cuando es amor verdadero? Pensé en Marcos, en cómo me sentía cuando estaba con él.
Creo que es cuando quieres lo mejor para la persona, aunque no seas tú, cuando estás dispuesto a hacer sacrificios, cuando su felicidad es tan importante como la tuya. Así que definitivamente no fue amor, concluyó Ricardo. Fue egoísmo. Al menos ahora lo reconoces. 6 meses después del accidente, Ricardo regresó al trabajo. Su pierna se había curado por completo. Se había mudado de nuevo a su propio apartamento, pero mantenía contacto regular con Marcos y conmigo. Una tarde apareció en mi casa con algo en las manos. ¿Qué es esto?, pregunté. Una carta, para el tío Julio. Sé que dijo que no quiere verme, pero pensé que tal vez la leería. ¿Qué dice? Todo lo que no pude decir ese día, sobre mis arrepentimientos, sobre mi terapia, sobre cómo intento ser mejor persona. Y entiendo que nunca me perdona, pero espero que encuentre la felicidad. Es hermoso. ¿Puedes entregárselo? Por supuesto. Le entregué la carta a Julio unos días después. La leyó delante de mí, en silencio. Al terminar, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Gracias por traerlo, dijo. ¿Vas a responder? No lo sé, quizás. Algún día, pero todavía no. Y todo estaba bien, porque la sanación no tiene fecha límite. Cada uno tiene su tiempo. Había pasado 1 año desde aquella fatídica tarde. 1 año que nos cambió a todos de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Marcos y yo estábamos oficialmente juntos. Aún no vivíamos juntos. Aún tomábamos las cosas con calma, pero había un compromiso real. Y por primera vez en décadas me sentí completa. ¿Quién lo hubiera pensado? Comenté una noche mientras cenábamos. Hace 1 año te odiaba. ¿Me odiaste? Quizás no la odiaba, pero definitivamente albergaba mucho resentimiento. ¿Y ahora? Ahora solo siento gratitud, porque si todo eso no hubiera sucedido, quizás nunca habríamos tenido esta segunda oportunidad. No sé si quiero agradecerle a Ricardo por traicionar. A Julio, dijo Marcos con una sonrisa torcida. Ya entiendes el punto. Ricardo había cambiado. De verdad, seguía en terapia. Lo habían ascendido en el trabajo y salía con alguien, una mujer de su edad llamada Ana, que trabajaba en el mismo edificio. Conocí a Ana en una comida dominical. Era amable, inteligente y, lo más importante, no estaba casada ni tenía vínculos familiares. ¿Se lo dijiste?, le pregunté a Ricardo cuando Ana fue al baño. ¿Sobre Patricia y el tío Julio? Sí, se lo conté todo. Pensé que merecía saber con quién se estaba metiendo. ¿Y qué dijo? Dijo que todos tenemos un pasado, y lo que importa es quiénes somos ahora. Ella parece especial. Sí, y esta vez, mamá, lo haré bien, te lo prometo. Julio también había conocido a alguien. Todavía no era nada serio, se lo tomaba con mucha calma. Pero había una profesora llamada Marcia, a quien había conocido en un grupo de senderismo. Salían a tomar café y charlaban durante horas. ¿Sabe ella lo de Patricia?, pregunté. ¿Sabes? Se lo dije en la 3ª cita. Pensé que cuanto más esperara, más difícil sería. ¿Y cómo reaccionó ella? Dijo que tiene su propia historia de traición, que comprende el dolor y que no tiene prisa. Quiere construir algo sólido basado en la confianza. Ella parece perfecta para ti. No sé si es perfecto, pero es real y honesto. Y ahora mismo es todo lo que necesito. En cuanto a Patricia, me enteré por amigos en común que tenía una relación con alguien de su nueva ciudad. Esperaba que hubiera aprendido algo de todo esto. Esperaba que fuera sincera con este nuevo hombre. Pero eso ya no me preocupaba. Un día, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. ¿Teresa? Esa soy yo. Estuve tentado de colgar, pero algo me hizo continuar. ¿Qué quieres? Sé que no tengo derecho a llamar, pero quería que supieras que estoy en recuperación. Ah, ¿eres alcohólico? Descubrí que es cierto. Mi terapeuta me ayudó a ver que mucho de lo que hice se debió a decisiones tomadas bajo los efectos del alcohol. No es una excusa, añadió rápidamente, pero es una explicación. Me alegro de que estés buscando ayuda. Y quería disculparme. De verdad. No solo con Julio, sino contigo también. Me acogiste como a una hermana y yo lo destruí todo. Sí, lo destruyó. ¿Crees que algún día Julio pueda perdonarme? ¿En serio? No lo sé. Pero es él quien debe perdonar o no. No yo. Lo sé. Solo quería que supiera que lo siento. Puedo transmitir el mensaje, pero no prometo nada. Gracias. Eso es todo lo que pido. Cuando colgué, Marcos me miró con curiosidad. Patricia,
Sí, está en recuperación. Ah, eso explica algunas cosas. Explica, pero no excusa. Estoy de acuerdo. Le conté a Julio sobre la llamada. Escuchó en silencio y luego dijo: me alegra que esté buscando ayuda, pero para mí no cambia nada. Entiendo. Quizás dentro de unos años, quizás cuando todo este dolor se calme. Pero, ¿ahora? Ahora solo quiero seguir adelante con mi vida. Y eso era justo. Todos tenemos nuestro propio tiempo de sanación. Un domingo por la tarde, toda la familia se reunió en mi casa. Julio, Marcia, Marcos, Ricardo, Ana. Al principio fue extraño. Julio y Ricardo apenas se hablaban, pero a medida que avanzaba el día, hubo pequeños momentos de conexión. Cuando Ricardo le ofreció a Julio más barbacoa, Julio aceptó con un gesto. Cuando Julio contó un chiste, Ricardo se rió con sinceridad. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. A última hora de la tarde, cuando todos se marchaban, Julio se acercó a mí. Gracias, dijo. ¿Por qué? Porque no te rendiste. Con ninguno de los dos. Podrías haber elegido un bando. Podrías haberme abandonado para estar con Ricardo. O abandonar a Ricardo para estar conmigo. Pero no lo hiciste. Te quedaste con los dos, incluso cuando fue difícil. Ambos son mi familia. Y tenemos suerte de tenerte. Esa noche, tumbado en la cama, pensé en todo lo que había pasado el último año. Pensé en el dolor, las lágrimas, las pérdidas, pero también pensé en las lecciones aprendidas, las relaciones reconstruidas, las segundas oportunidades. Y entendí algo importante. A veces la mayor traición puede conducir al mayor crecimiento. No porque la traición sea buena, nunca lo es, sino porque obliga a todos los involucrados a reflexionar, a confrontar sus propios defectos, a decidir qué tipo de persona quieren ser. Ricardo se estaba convirtiendo en una mejor persona. Julio se abría de nuevo al amor. Marcos y yo teníamos una segunda oportunidad. Y yo había aprendido que a veces hacer lo correcto implica destruir para reconstruir. 2 años después de aquella tarde, la vida había recuperado su ritmo. Ricardo y Ana se comprometieron. La propuesta fue sencilla, íntima, todo lo contrario de Ricardo. Me llamó poco después, con la voz llena de emoción. Mamá, ella dijo que sí. Estoy tan feliz por ti, hijo. Y mamá, quería preguntarte algo. Me gustaría que me ayudaras a planear la boda. Y dudó. Y me gustaría que invitaras al tío Julio. Mi corazón se aceleró. Ricardo, lo sé que probablemente no vendrá, pero quiero que sepa que es bienvenido, que aunque nunca me perdone, sigue siendo mi familia. Lo invitaré. Cuando se lo conté a Julio, se quedó callado por un largo rato. Realmente ha cambiado, ¿no? Dijo finalmente. Cambió, completamente. ¿Y crees que debería irme? Creo que deberías hacer lo que te dice tu corazón. Julio lo pensó durante los días siguientes. Habló con Marcia, quien ahora era su esposa. Se habían casado en una pequeña ceremonia hacía 6 meses. Habló con su terapeuta y finalmente me llamó. Lo haré, dijo. No porque lo haya perdonado, aún no lo he logrado, sino porque tienes razón. Es familia, y quizás sea hora de empezar a construir puentes en lugar de muros. La boda de Ricardo y Ana fue hermosa, sencilla, pero llena de amor verdadero. Y cuando Ricardo vio a Julio entrar a la iglesia, se le saltaron las lágrimas. Durante la recepción, Julio se acercó a Ricardo. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado? Salieron al jardín. Los observé desde lejos, sin oír su conversación, pero observando sus gestos. Julio habló con expresión seria. Ricardo escuchó, asintiendo. Hubo un momento en que Julio extendió la mano. Ricardo la miró un segundo y luego la estrechó. No fue un abrazo, no fue un todo está perdonado, pero fue algo, fue un comienzo. Cuando regresaron, ambos tenían los ojos rojos, pero expresiones más claras. Después le pregunté a Julio qué había dicho. Dije que no sé si alguna vez olvidaré por completo lo que hizo, que siempre quedará una cicatriz, pero reconozco el cambio en él, reconozco el esfuerzo, y que estoy dispuesta a intentar reconstruir algún tipo de relación. No como antes, que nunca volverá, sino algo nuevo, algo honesto. ¿Y qué dijo Ricardo? Dijo que lo entendía, que no esperaba más, y me agradeció por haber venido. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ustedes dos son muy fuertes. No nos sentimos fuertes, pero lo estamos intentando. Marcos y yo también teníamos novedades.
Después de 2 años juntos, me propuso matrimonio. Era un día cualquiera, nada elaborado. Estábamos desayunando juntos cuando él simplemente dijo: «Cásate conmigo». Lo miré sorprendida. «¿Qué? Cásate conmigo, Teresa. Sé que estuvimos casados antes, sé que no funcionó, pero ahora somos personas diferentes. Y yo no quiero pasar el resto de mi vida sin ti». «Marcos, no tienes que responder ahora. Puedes pensarlo». «Sí», interrumpí. «Sí, me casaré contigo. Esta vez sería diferente, porque ya no éramos aquellos jóvenes impulsivos. Éramos adultos que habíamos enfrentado el dolor, la pérdida y el arrepentimiento, y habíamos elegido el perdón. Habíamos elegido empezar de nuevo. Nuestra boda fue aún más sencilla que la de Ricardo. Solo nosotros, Julio, Marcia, Ricardo y Ana. Y fue perfecta. Cuando el juez nos declaró marido y mujer de nuevo, miré a Marcos y no vi al hombre que me había abandonado hacía 24 años. Vi al hombre que había regresado, que había luchado, que había cambiado, y vi mi futuro. Patricia nunca regresó a nuestra ciudad. Sus amigos me dijeron que se había vuelto a casar, que era feliz y que seguía sobria. Una parte de mí se alegró por ella. Otra parte siempre cargaría con el dolor de lo que hizo. Pero sobre todo, había aprendido a dejar ir. Una tarde, mientras visitaba la tumba de mi madre, algo que hacía todos los meses, me encontré hablando con ella. «Tenías razón, mamá, cuando dijiste que la vida nos enseña cuándo estamos listos para aprender. Antes no lo estábamos, pero ahora sí». El viento soplaba, meciendo las flores que había traído. Ricardo está bien, Julio está bien, y yo, por fin estoy en paz. 5 años después de aquella tarde que lo cambió todo, nuestra familia se reunió. Esta vez era el primer cumpleaños de Miguel, hijo de Ricardo y Ana. Todos estaban allí. Julio y Marcia, que ahora tenía una hija adoptiva de 3 años, Marcos y yo, y Ricardo y Ana con el pequeño Miguel. Observé cómo todos interactuaban. Las risas, las conversaciones, el amor. Y pensé en que las familias no son perfectas, en que todos cometemos errores, en que la traición puede destruir, pero también, si lo permitimos, puede reconstruir. Porque no fue la traición lo que nos definió, fue lo que hicimos después. Ricardo se acercó a mí, con Miguel en brazos. «Mamá, ¿quieres abrazar a tu nieto?». Tomé ese pequeño milagro en mis brazos y miré su carita perfecta. «¿Sabes qué le voy a enseñar?», dijo Ricardo en voz baja. «Le voy a enseñar que los errores no nos definen, que siempre podemos elegir ser mejores, que la familia se trata tanto de perdón como de amor. Vas a ser un padre maravilloso. Lo intentaré. Y cuando falle, porque fracasaré, me levantaré y lo intentaré de nuevo». Miré a mi alrededor, a Julio, que había reencontrado el amor, a Marcos, que se había convertido en el padre que debería haber sido, a Ricardo, que se había convertido en el hombre que casi pierdo, y entendí que aquella tarde, hace 5 años, cuando encerré a 2 personas en una habitación e hice 2 llamadas telefónicas, no estaba destruyendo una familia, estaba guardando uno. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que hoy estaría aquí, casada nuevamente con Marcos, con mi hijo convertido en un buen hombre y mi hermano reconstruyendo su vida, no lo habría creído. Porque cuando estás en medio de una tormenta, es imposible ver que el sol brilla al otro lado. He aprendido muchas cosas a lo largo de los años. He aprendido que cerrar una puerta con llave a veces es el gesto más amoroso que se puede hacer, que decir la verdad, incluso cuando duele, siempre es mejor que vivir una mentira, que las familias no se destruyen por el conflicto, sino por el silencio. Aprendí que mi hijo no era un monstruo, era un hombre perdido que tomó decisiones terribles y que con ayuda, con amor, con consecuencias y con un deseo genuino de cambiar, las personas pueden transformarse. Aprendí que mi hermano es más fuerte de lo que imaginaba, que el corazón humano tiene una increíble capacidad para sanar, incluso las heridas más profundas. Y aprendí sobre mí misma. Aprendí que había albergado ira durante décadas, contra Marcos, contra la vida, contra las circunstancias, y que esta ira me impedía vivir plenamente, que el perdón no se trata de la otra persona, se trata de liberarse. Hoy, al mirar atrás, no veo aquella tarde como un desastre, la veo como un despertar, doloroso sí, destructivo también,
pero es necesario, porque a veces Dios permite que las cosas se rompan para que podamos reconstruirlas de la manera correcta. Si estás leyendo esto y has pasado por algo similar, ya sea una traición, un conflicto familiar o dolor, quiero que sepas, sobrevivirás. Más que sobrevivir, crecerás. No será fácil. Habrá días en los que querrás rendirte, días en los que el dolor será tan intenso que te dejará sin aliento. Pero te prometo que si sigues adelante, con el tiempo encontrarás la luz. Y a las madres que leen esto, que han visto a sus hijos tomar el mal camino, no se rindan. Ámenlos con límites. Díganles la verdad incluso cuando duela. Y confíen en que nunca es tarde para cambiar. Me llamo Teresa Mendoza. Tengo 61 años. Y esta es mi historia. La historia de cómo una llave, una puerta cerrada y 2 llamadas salvaron a mi familia. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Y en los comentarios cuéntame, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a un ser querido? Tus experiencias pueden ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.